Noticentro 1, CMI. Continúa ofensiva en el Cauca. Disidencias FARC arremeten en contra del presidente Gustavo Petro. Crítica situación de orden público en Arauca. Más de 50 muertos en lo corrido del 2024. Un nuevo escándalo de presunta corrupción sacude a Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez denunció que la administración anterior habría vendido la gerencia de Afinia por $8 millones. Grave accidente de tránsito en Soacha dejó al menos 20 personas heridas. Autoridades desmantelan en Cali una casa búnker. En el lugar se expendían hasta 2.000 dosis de droga al día. Emergencia por invierno en Antioquia, Santander y Bolívar. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Tras la orden del presidente Gustavo Petro, continúa la ofensiva total de las fuerzas militares en contra del Estado Mayor Central de las FARC en el Cauca. Estilo Vengas, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues sigue siendo tensa la situación de orden público en el departamento del Cauca por los múltiples ataques que se han presentado en contra de la fuerza pública por parte del Estado Mayor Central de las disidencias al mando de Iván Mordisco. Se conoce entonces de la masacre, 4 soldados asesinados. Hasta hace pocas horas fueron recuperados sus cuerpos. La guerra se presenta específicamente en el Cañón del Micay, donde fueron enviadas más tropas de las fuerzas militares. Pues justamente desde el Estado Mayor Central se lanzó un trino en contra del presidente de la República, Gustavo Petro. Presidente Gustavo Petro anuncia ofensiva total contra las FARC-EP, cierra las puertas del diálogo y la paz. Su verdadero rostro no dista mucho del de gobiernos anteriores. Mal paga al diablo a quien bien le sirve. Combates que no cesan entre el ejército y también las disidencias al mando de Iván Mordisco en esta región del país, en el Cañón del Micay, departamento del Cauca. El presidente de la República ha dicho que si él mismo tiene que ir hasta la región, iría. La ofensiva contra el Estado Mayor Central en el Cauca debe ser total. Son asesinos del pueblo y traficantes. Si el presidente tiene que ir, el presidente irá. Pero ¿quién es el comandante a cargo de esta ofensiva en contra de las fuerzas militares por parte de las disidencias? Pues se habla que sería alias Chito, un peligroso cabecilla que opera en esta región del país. Y no es diferente la situación de orden público en el departamento de Arauca, donde continúan enfrentamientos entre disidencias FARC y el ELN. Allí la población queda entre el fuego cruzado. Es importante decir que desde la Defensoría del Pueblo se ha lanzado una alerta porque según esta entidad son más de 50 muertes violentas perpetradas este año y decenas de desaparecidos. En lo corrido del año 2024 han sido reportados 41 homicidios y 59 personas que permanecen desaparecidas o secuestradas. Tendrían como responsables a estructuras armadas al margen de la ley. Además, persisten las amenazas contra lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Y conocimos panfletos que señalarían a periodistas, medios de comunicación y partidos políticos de impulsar acciones de cada uno de los grupos armados que están en la confrontación. Los actores armados, incluidos los del ELN y los de las disidencias de la FARC, deben cesar sus prácticas de guerra. Y en otras noticias de orden público nacional, en el departamento de Caquetá el ejército logró la captura de alias Fabián Prado, jefe y también quien sería todo el coordinador de las finanzas de la estructura Rodrigo Cadete del Estado Mayor Central de las disidencias FARC. Un sujeto con 2 órdenes de captura, segundo cabecilla de finanzas, alias Fabián Prado, quien era el encargado de hacer extorsión y amenazas a la población civil y a los gobernadores del departamento del Caquetá, a los alcaldes del Paujir, el Donceño, Montañita y obviamente al alcalde de la capital en Florencia. Y hoy se cumple un año de la exitosa Operación Esperanza, donde fueron rescatados de la selva del departamento del Guaviare los hermanitos Mucutuy, quienes duraron 40 días entre la selva inhóspita de esta región del país. Las fuerzas militares hacen un reconocimiento a todas las tropas que ayudaron para que aparecieran luego de todo este tiempo. Esta vez no íbamos a buscar un objetivo de alto valor, un criminal, un terrorista. Esta vez íbamos a buscar a 7 personas que se encontraban perdidas en la selva. Y el día 5 de mayo movimos toda la tropa necesaria a San José del Guaviare y a Calamar.
Una vez allí, nuestros comandos alistaron todo su equipamiento, ajustado no solamente para combatir, sino para buscar y encontrar a esas 7 personas. Decidimos insertar a primera hora del día 6 de mayo. Ese día, 16 comandos, 16 valientes comandos que han estado en las misiones más peligrosas y sensibles, pero también secretas que ha tenido el país. Junto a Wilson comenzaron una de las más épicas misiones que hayamos tenido en la historia de Colombia. De quien tristemente nunca se tuvo respuesta ni ubicación de su paradero fue de Wilson, el perro rescatista que apoyó la Operación Esperanza, un perro que estaba a cargo de las fuerzas militares y que se perdió en la selva del Guaviare. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1, CMI. Stig, muchas gracias. Un nuevo escándalo de presunta corrupción se conoció en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez denunció que la gerencia de Afinia, filial de EPM, fue vendida por $8 millones en 2021 durante la administración de Daniel Quintero. En la venta estarían involucrados un excongresista y varias personas del gabinete anterior. Hernán Muñoz, usted está con el mandatario. ¿Qué dice? Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información en directo desde la alcaldía de Medellín. Estamos con el mandatario de la capital antioqueña, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Bienvenido, alcalde. Usted dijo esta mañana que hubo un pacto ilegal. ¿Cómo fue este entramado de corrupción? Bueno, Hernán, nosotros hemos recibido una información que yo como funcionario público, al recibir una denuncia de este tipo, donde existirían actos ilegales, estoy en la obligación de denunciarlo ante los entes de control. Así lo hicimos a través de una comunicación el 2 de mayo ante la Fiscalía, donde damos más detalles. Y lo que hemos recibido la información es que para lograr un cambio en la gerencia de Afinia, en agosto del 2021 habrían pactado una cifra de $8 millones, alrededor de 32.000 millones de pesos, para ese cambio, donde sacaban una gerente técnica de toda la vida de EPM, una mujer juiciosa, trabajadora y honesta, para hacer un cambio que nadie entendía técnicamente. Pues ya vamos entendiendo que el carácter técnico, al parecer, fueron los $8 millones. Y cómo la compañía, a partir de momento, empieza a mostrar más dificultades, y hoy tenemos una compañía donde vemos unas dificultades serias que pondrían inclusive en riesgo en un futuro inmediato la prestación del servicio en 5 departamentos de la costa, por lo cual es fundamental ya buscar unas salidas. Justo voy para Junta Directiva de EPM, donde vamos a mirar unos escenarios para hablar y sentarnos a hablar con el gobierno nacional, con gobernadores también de la costa, y buscar unas soluciones frente a esto, que siempre estas entidades tienen que tener es un manejo técnico. Alcalde, ¿usted conoce o estaría en la capacidad de confirmar si se habría pagado para poner a Javier Lastro, quien fue designado en reemplazo de Blanca Liliana Ruiz? Eso le corresponde a los entes de control. Nosotros hemos recibido un testimonio que, según el testigo, también había radicado esta denuncia ya con nombres, con evidencias en la Fiscalía General de la Nación, lo mismo que hemos hecho nosotros, recogiendo nombres, sitios, lugares, días, horas de reuniones, chats, que él muestra también, que dice haberlos aportado, en los cuales habrían acordado ese pago, justamente, como él lo dice, abro comillas, entre el exalcalde Daniel Quintero y un excongresista que ha sido muy cuestionado. Ya le corresponde, básicamente es a la Fiscalía, a los entes de control, determinar básicamente las responsabilidades. El exalcalde se pronunció esta mañana y dijo que a usted solo le queda como alternativa la mentira. ¿Qué responde usted? Esperemos que la Fiscalía lo llame a declarar. Pues es el alcalde de la capital de Antioquia que nos acaba de acompañar a esta hora de la tarde en directo y acaba de entregar pormenores de esta denuncia que se ha hecho durante la mañana. Vamos a cambiar de tema porque las autoridades confirmaron el asesinato de 2 mujeres aquí en el departamento de Antioquia. Una de las víctimas, según la investigación, fue desmembrada.
Según la investigación, Lady Sarrieta, de 50 años, fue asesinada y desmembrada en zona rural del municipio de Zaragoza, en Antioquia, presuntamente por su pareja. La mujer deja 5 hijos y a esta hora las autoridades trabajan en la ubicación y captura del homicida. Aquí hay una hipótesis o un indicio que indica que su pareja sentimental fue quien causó las lesiones y posterior muerte de esta persona. En Sabaneta, municipio del sur del Valle de Aburrá, una mujer de 62 años también fue asesinada, al parecer por su pareja. Según la investigación, la adulta mayor fue víctima de asfixia mecánica. Las autoridades le confirmaron a Noticentro 1 CMI que el presunto victimario ya fue capturado. Por lo pronto, esta es toda la información. Desde Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Y un guarda de seguridad de un billar en Soledad fue asesinado por un sicario que por más de 2 minutos estuvo rondando por el establecimiento. 2 personas resultaron heridas en este hecho. Jorge Castro, buenas tardes. Adelante con la información. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un video de una cámara de seguridad registró paso a paso desde el mismo momento en que el sicario que asesinó al guarda llegó al sector. Le hizo inteligencia, verificó de quién se trataba y posteriormente perpetró el asesinato. El sicario llegó al sector caminando pausadamente, pasadas las 11:27 de la noche. Anthony Junior Rivera Sandoval, el guarda de seguridad del establecimiento, conversaba con otro joven en la puerta del billar. El homicida cruzó la esquina, pero enseguida regresó y se pasó a la otra acera. Luego volvió por donde había llegado la primera vez. Por detrás disparó contra Rivera Sandoval. 3 balas impactaron en el cuerpo del joven que cayó. Esto está siendo materia de investigación, por supuesto. Se ha hecho una recolección importante en materia de videos donde se aprecian el momento de los hechos. Se está haciendo la identificación de testigos. Se está haciendo toda la recolección de elementos. Las autoridades tratan de establecer si el establecimiento comercial estaba siendo extorsionado. Todavía, digamos, no tenemos un tema específico de cuáles fueron los móviles que dieron, que llevan a cabo, por lo cual se llevó a cabo este hecho donde pierde la vida este vigilante. Sin embargo, pues estamos verificando el tema de posibles amenazas que habría tenido en días anteriores, pero esto es objeto de investigación. Los 2 heridos se recuperan en centros asistenciales de Soledad. Y en otras noticias, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura de 27 personas con vínculos presuntamente con las bandas y criminales Los Costeños y Los Pepes. Las capturas se produjeron en Barranquilla y Soledad y actuaban con estas organizaciones extorsionando al comercio de los sectores del mercado público, Barranquillita, Los Olivos y el barrio La Pradera en la capital del Atlántico, como también en el municipio de Soledad. A estas personas les imputarán los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, según reseña la información del Comando de la Policía Metropolitana. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Emergencia por invierno en Antioquia, Santander y Bolívar. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. El exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, investigado por el escándalo de corrupción de los carrotanques, ya tiene cita para declarar ante la Fiscalía. Ana María Cuesta, buenas tardes. ¿Cuándo será? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. La Fiscalía General de la Nación ha citado a declarar al exdirector Olmedo López para mañana 7 de mayo a las 9 de la mañana, una declaración juramentada. Como se sabe, Olmedo López es uno de los principales protagonistas de un escándalo de presunta corrupción que inició con 40 carrotanques de agua varados en La Guajira. Todo lo que se conoció en torno a las presuntas irregularidades sobre esta contratación millonaria, y además ha sido un escándalo que ha tenido
otros tentáculos sobre acusaciones de pagos de sobornos por el orden de 4.000 millones de pesos que habrían sido entregados a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Como se sabe, Sneider Pinilla, quien hasta hace poco fue la mano derecha de Olmedo López en la Unidad para la Gestión del Riesgo, acusó a su entonces jefe de haberle ordenado dar estos supuestos sobornos a los integrantes de la Cámara y del Senado. Pues bien, se espera que Olmedo López rinda esta declaración que hace parte de las puertas que ha tocado con el ente acusador, pues está pidiendo un principio de oportunidad con inmunidad total para supuestamente contar todo lo que sabe, para contar su verdad, pues supuestamente, según Olmedo, él dice que solo siguió órdenes de superiores. Se espera que también el miércoles acuda a una declaración Sneider Pinilla, quien ha acusado y ha prendido el ventilador en este caso de corrupción. Desde el occidente de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Ana María, muchas gracias. Y un grave accidente de tránsito se registró en el barrio Villa Sandra, en Soacha. Al menos 20 personas resultaron heridas por el volcamiento de un bus. Nicolás Romero tiene los detalles. Nicolás, buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Un siniestro se presentó en las horas de la mañana en el vecino municipio de Soacha, que según las autoridades, según el Departamento de Bomberos de Cundinamarca, deja 20 personas lesionadas, 20 personas también remitidas a diferentes centros asistenciales. Según apuntan las primeras hipótesis, este bus de servicio público que intentaba subir una calle bastante empinada perdió el control y esto se debería a algunas fallas mecánicas, según informan. Según la información preliminar que recogen las autoridades que investigan este caso, que como les decimos tiene 20 personas remitidas a centros asistenciales, entre ellas una niña que está bastante delicada y con posible trauma cráneoencefálico. Escuchemos a continuación al capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca. En la mañana de hoy se realiza la atención de un accidente de tránsito en jurisdicción del municipio de Soacha, exactamente en el barrio Villa Sandra. Esto por volcamiento de un bus, el cual transportaba 20 ocupantes. De manera inmediata se hace la activación de los bomberos oficiales de este municipio, personal de los centros asistenciales, los cuales hacen la atención de los lesionados y remisión de 20 de ellos a los diferentes centros hospitalarios. En el accidente se genera también la afectación de una vivienda. Las causas del siniestro en este momento están siendo establecidas por los organismos de tránsito. Sin embargo, hipótesis iniciales hablan de una posible falla mecánica. Cambiamos de tema. En las últimas horas se presentó un enfrentamiento con armas blancas de gran calibre en medio de la troncal de la NQS de Transmilenio, entre lo que parecen ser algunos hinchas de unos equipos de fútbol. El comandante de policía de Transmilenio se refirió al caso. Ellos intentan ingresar al bus, el conductor baja del bus, lógicamente pues al sentirse amenazado por estos armas cortopunzantes, por estas personas, y de igual forma ellos lo que le dicen es súbase, llévenos hacia el sur. Esto efectivamente el conductor sube, sigue su ruta, es posteriormente interceptado por la Policía Nacional en Comuneros. Estas 4 personas, 3 hombres, 3 mujeres, durante la ruta ya sueltan o mejor botan todo lo que tiene que ver las armas blancas y posterior a eso son individualizados, se les realiza el comparendo. Volvemos a cambiar de tema porque las autoridades distritales actualizaron el nivel del sistema Chingaza, que recordemos abastece de agua el 70% de la capital de la República, que presentó el mayor aumento desde que tenemos el racionamiento en la capital de la República. A continuación en pantalla van a ver el sistema en este momento Chingaza, cómo se encuentra en este momento. A corte del 5 de mayo, que es el reporte más reciente, tiene una ocupación del 17,98%, demostrando un aumento casi incluso superior a un 1%, lo que significa 3.5 millones de metros cúbicos de agua, cosa que para la administración distrital y por supuesto para todos los bogotanos es bastante positiva, un aumento de casi superior al 1%. Pero miremos también el consumo de agua diario, que cada vez se aleja más de la meta. Recordemos la meta del distrito mantener ese consumo en 15 metros cúbicos por segundo. En este momento está en 15,8 metros cúbicos por segundo. El racionamiento va a continuar, le recordamos a toda la audiencia, hasta que el sistema Chingaza supere la ocupación del 75%. Es por eso que el llamado nuevamente a la administración distrital es a continuar tratando de ahorrar el máximo este preciado líquido. Volvemos a cambiar de tema porque la policía de Transmilenio va a desplegar un nuevo esquema de seguridad, un nuevo modelo para tratar de hacerle frente a estos cierres en estaciones importantes como la estación de la calle 26.
ya que a muchas personas les va a tocar caminar a otras estaciones para tratar de abordar el sistema. Una de las estaciones más importantes allí de la troncal de la Caracas, que fue cerrada el pasado sábado por las obras de la primera línea del metro de Bogotá que se van a desarrollar sobre ese importante corredor vial del oriente de la capital de la República. Escuchemos al comandante de policía de Transmilenio. Lo que estamos haciendo es una seguridad integral, es decir, no solamente de policía, sino con todo el distrito se han generado acciones, es decir, que vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver con luz, tiene que ver con basuras, tiene que ver con todas esas actividades que van a mejorar no solamente la percepción de seguridad, sino todo el entorno frente a lo que está frente al cierre de esta calle 26. Cambiamos nuevamente de tema. En este momento nos encontramos en el Consejo de Bogotá, donde se lleva a cabo uno de los primeros debates acerca del Plan Distrital de Desarrollo entregado por la Administración Distrital. En este momento, miembros precisamente de la Administración de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán están mostrando al Consejo de Bogotá cómo será la inversión y en qué puntos de estos 5 objetivos estratégicos estarán distribuidos. Pues ya los concejales, incluso los ponentes aquí en el Cabildo Distrital, han encontrado algunas problemáticas en este proyecto de Plan Distrital de Desarrollo. Una de ellas, que no se contempla la construcción de la segunda línea de metro de Bogotá, sino que se deja de la misma forma como lo tenía la alcaldía de la exmandataria Claudia López, únicamente un proyecto contemplado y no un proyecto en construcción. Escuchemos al concejal Dariel Briceño. Lo que vemos en la segunda línea del metro en temas de metas es que no se iniciará la construcción de esta segunda línea. Bogotá no tendrá segunda línea durante estos 4 años. La meta lamentablemente es muy baja. El alcalde vuelve a repetir la misma meta de la alcaldesa Claudia López, que es dejarlo contratado. Esto nos parece que es un llamado de atención muy importante, porque dejar contratado el metro de Bogotá en la segunda línea es lo que ya se había propuesto para los últimos 4 años y esta vez pues seguimos en lo mismo. Esto evidencia que el alcalde Carlos Fernando Galán y el señor gerente de la empresa Metro, Leonidas Narváez, tienen que decirnos la verdad sobre cuál es el verdadero estado de esta línea. Cerramos la información relevante a la capital de la República con una protesta que se lleva a cabo a esta hora en el occidente de Bogotá por parte de los residentes vecinos de la localidad de Teusaquillo, que se encuentran en contra de la intervención que se realizará en un humedal cercano a sus residencias. Ellos aseguran que es un humedal que se debe proteger y le hacen un llamado a la administración distrital para evitar construcciones que se van a realizar allí para un evento del cual ya la administración distrital tiene conocimiento y, según la Secretaría de Ambiente, se tienen los permisos establecidos para la construcción en ese punto de la ciudad. Seguiremos muy atentos a esa información. Por ahora me despido desde el Consejo de Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Y fueron capturados en Cali los del Hueco, quienes con la construcción de un búnker en una vivienda del barrio Bellavista y con turnos de semana comercializaban hasta 2.000 dosis diarias de estupefacientes. Valentina Villegas tiene toda la información. Valentina, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues como usted lo indica, un búnker y turnos de varios días serán la estrategia de esta estructura criminal para esconderse de las autoridades. Sin embargo, la suspicacia de los uniformados permitió la desarticulación de esta estructura criminal que generaba altas rentas criminales con la comercialización de estupefacientes en la capital del Valle del Cauca. En una operación contra el tráfico local de estupefacientes, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali logró la captura en flagrancia de los del Hueco, 2 integrantes de una línea de expendio que habían transformado una vivienda del barrio Bellavista en un búnker de microtráfico. Tras una ardua investigación, las autoridades descubrieron que las paredes de una de las viviendas de este sector eran de concreto macizo y que la puerta blindada y reforzada con acero se abría únicamente una vez cada semana para realizar el cambio de expendedor, estrategias con las que pretendían evitar la acción operativa de los uniformados. La acción policial se llevó a cabo en la comuna 19 de Cali con 4 diligencias de allanamiento y se incautaron 1.000 dosis de estupefacientes entre marihuana y derivados de la cocaína. Esta línea de expendio comercializaba hasta 2.000 dosis diarias de estupefacientes, lo que le representaba ingresos criminales superiores a los 80 millones de pesos mensuales. Con este resultado, las autoridades de Santiago de Cali se comprometieron a continuar adelantando investigaciones que permitan desarticular estructuras como la del Hueco, que venían afectando la tranquilidad y seguridad de los caleños.
Y cambiamos de tema, pues hay tranquilidad y felicidad para los conductores de los más de 50.000 vehículos que a diario transitan por el puente de Juanchito y que finalmente ven un panorama positivo frente a este corredor vial. Pues en las últimas horas fue habilitada la calzada sur de este sector y con la entrega de este tramo se brinda un alivio a los conductores que se han tenido que enfrentar a largas esperas y trancones interminables durante los más de 9 años que completa esta obra en construcción. Recordemos que el pasado 21 de marzo ya se habría entregado la calzada norte de este proyecto que se ha visto obstaculizado por polémicas y por desafíos como el clima, la pandemia, hallazgos arqueológicos en el terreno y por supuesto también el paro nacional del año 2021. Sin embargo, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció que la obra será terminada en su totalidad el próximo mes de junio. Luisa y televidentes, por el momento es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Y en Bolívar hay preocupación por las inundaciones que nuevamente se registran en La Mojana. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Así es, mire, las autoridades, el gobernador de Bolívar, el alcalde del municipio de San Jacinto de Cauca informaron que nuevamente se rompió la zona conocida como Caraegato. Esto pone en riesgo muchísimas familias y ha señalado la gobernación que hasta ahora hay al menos 700 familias damnificadas. Ha señalado el gobernador y ha hecho un llamado al gobierno nacional para que ayude a atender esta emergencia que apenas comienza en el departamento. Se han desbordado 3 quebradas y 2 ríos, el Cauca y el Caribona. ¡Se les va a mojar! ¡Se les va a mojar! ¡Álcelo! Al menos 700 familias afectadas es el balance que hasta ahora entrega la gobernación de Bolívar frente a las graves emergencias por el desbordamiento de 3 quebradas, el río Caribona y el río Cauca, por cuenta de las fuertes lluvias en los últimos 3 días. Nosotros hemos dispuesto de maquinaria para desplazarse a la zona, ya debe estar llegando en horas de la tarde, de geobolsas, tratando de contener esta emergencia. Pero esto supera sin duda los límites, supera la capacidad institucional del departamento. Entre tanto, el alcalde de San Jacinto del Cauca informó cuál es la situación tras el rompimiento nuevamente del dique Caraegato. Hoy las familias que habían retornado a su territorio, los agricultores que nuevamente habían reactivado sus proyectos productivos, con profundo dolor tenemos que informarles que otra vez se van a perder las cosechas, que otra vez los ganados nuevamente se van a desmejorar, se van a ahogar y parte de ellos se van a perder la vida. Entonces, de verdad que para nosotros es lamentable poderle decir a la región mojana que la tragedia de las inundaciones del Chorro Caraegato vuelven a nuestras tierras. Asimismo, avanza la búsqueda de un menor de edad que permanece desaparecido. Es un menor de 4 años, Samuel. Estamos haciendo todo lo posible por encontrarlo, pero la información que tenemos nos lleva a pensar que el menor fue arrastrado por las corrientes y bueno, estamos esperando que no perdemos la esperanza, pero la información que tenemos no tiene buen pronóstico. Todas las autoridades han activado las alertas para hacerle frente a la emergencia en esta parte del departamento. Y en otras noticias, Bolívar informó que fueron capturadas 6 personas integrantes del Clan del Golfo. Han señalado que tras un año de investigación, entrevistas y revisión de cámaras de seguridad, se pudo dar con el paradero de estas 6 personas, esclareciendo así más de 20 homicidios en el departamento de Bolívar, entre ellos el de una líder de la comunidad LGTBI, conocida como La Pola, en el año 2023. Estas personas fueron detenidas por los delitos de concierto para delinquir agravado y asimismo porte, tráfico y tenencias de arma de fuego. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con esa información me despido. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Y hay alerta en 70 municipios de Santander tras las intensas lluvias de las últimas horas. A esta hora, al menos 2.000 familias se encuentran incomunicadas en el municipio de San Andrés tras el desplome de un puente peatonal.
Este puente peatonal improvisado por los habitantes de las veredas de San Andrés en Santander volvió a colapsar tras las intensas lluvias, dejando a más de 2.000 familias incomunicadas. Los campesinos no pueden ni salir del municipio a vender sus productos. Ese es el otro problema, que se enferma cualquiera se enferma, y a dónde vamos a quejarnos, a dónde vamos si no tenemos a dónde ni nada, y el señor gobierno que nos oiga. Las vías y más de 100 viviendas del casco urbano del municipio de Tona se inundaron y quedaron llenas de lodo. Las fuertes precipitaciones causaron el desbordamiento de la quebrada Bucaramanguita, dejando pérdidas de muebles y enseres. Se han evidenciado algunos escenarios con deslizamientos, movimientos en masa, remoción en masa en algunas zonas del departamento y algunas inundaciones y crecientes súbitas. Decenas de cultivos de cebolla y otros alimentos en el departamento también terminaron afectados. En Piedecuesta se cayó una vivienda y en la Mesa de los Santos se presentó deslizamientos de tierra. Deslizamientos en el municipio del Playón, en el municipio de Betulia, crecientes súbitas de las principales fuentes hídricas del municipio de Sabana de Torres, deslizamientos, caída de rocas, caída de ramas a causa de las tormentas eléctricas que se desencadenaron en el área metropolitana de Bucaramanga. En el Magdalena Medio los habitantes deben transportarse en chalupa. El agua les llegó a 1 metro de altura y en el río de Oro, que pasa por el municipio de Girón, se presentó crecientes súbitas y a esta hora continúa monitoreado por las autoridades. El ejército israelí ordenó la evacuación de 100.000 civiles en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. La inminente operación en la ciudad de Rafah, donde se refugian al menos 1,5 millones de palestinos, por la que se teme un gran número de muertes, ha generado alarma mundial, luego de que el ejército israelí ordenara a cientos de miles de civiles que se refugian en esa ciudad evacuar. Y es que el gobierno de Israel ha descrito a Rafah como el último bastión importante de Hamás, después de unos 7 meses de guerra. Y ha dicho repetidamente que la invasión es necesaria para derrotar al grupo militante islámico que desató el conflicto actual con un ataque a Israel el 7 de octubre. Ante este anuncio, Hamás se retira de las negociaciones con Israel para lograr un alto al fuego en Gaza, mientras se espera la ofensiva en Rafah. Sin embargo, Israel dice que la ofensiva en esa ciudad se llevará a cabo porque no se llegó a un acuerdo de tregua con el grupo miliciano. אנחנו מזהים סימנים מדאיגים שהחמאס למעשה לא מתכוון ללכת לשום מתווה הסכמי איתנו. המשמעות של זה פעולה ברפיח ובכל רצועת עזה בזמן הקרוב ביותר. La ONU ha manifestado que la invasión traerá más muerte y sufrimiento y tendrá consecuencias devastadoras. Matthew Miller, el portavoz de la Casa Blanca, por medio de su cuenta de X, anunció que el gobierno estadounidense tomó medidas contra varios ejecutivos de empresas colombianas que transportan migrantes por mar para llegar al país norteamericano. De acuerdo al portavoz, las empresas exponen a los migrantes a la explotación y la violencia. Por ello, instó a los futuros migrantes a utilizar vías de migración seguras y legales. Y Panamá tiene nuevo presidente. El líder político José Raúl Mulino se impuso en las elecciones del país centroamericano. Entre sus propuestas está cerrar el cruce fronterizo con Colombia en la selva del Darién. El Tribunal Electoral panameño declaró como presidente electo al derechista José Raúl Mulino con más del 34% de los votos. En nombre del Tribunal Electoral, comunicarle que de acuerdo a nuestro sistema de transmisión extraoficial de resultados, es usted en este momento de forma extraoficial el ganador a la presidencia de la República en las elecciones generales de 2024. Una de las mayores propuestas del líder político es cerrar el cruce fronterizo con Colombia. El próximo mandatario centroamericano, que se posesionará en julio, aseguró que podría lograr atajar los migrantes porque conoce la zona y asegura que así lo hizo con los guerrilleros de las extintas FARC durante su gestión como ministro de Seguridad en el año 2010 durante la administración de Ricardo Martinelli, quien actualmente está condenado por corrupción y blanqueo de capitales y es refugiado en la embajada de Nicaragua de Ciudad de Panamá. A Ricardo Martinelli, amigo,
Misión cumplida también, Ricardo. Por su parte, en el plano económico, ansía reflotar la maltrecha economía con inversiones en puertos, carreteras y minas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a las Fuerzas Armadas realizar maniobras nucleares tras las amenazas de Occidente. Según el Ministerio de Defensa ruso, las maniobras se realizarán precisamente para intensificar la preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas de cara a futuras misiones de combate, con los que buscan mejorar el nivel de preparación de la defensa y de esta manera garantizar la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso. El presidente chino Xi Jinping inició una nueva visita de Estado en Francia. El mandatario del gigante asiático busca rebajar las crecientes tensiones comerciales entre China y la Unión Europea, que en los últimos meses han aumentado por las investigaciones desarrolladas sobre la distorsión de la competencia por las subvenciones chinas a diversos sectores económicos. Y el sur de Brasil decretó estado de calamidad por las fuertes lluvias que han provocado varias inundaciones. 83 personas han muerto, más de 100 están desaparecidas y al menos 336 de los 496 municipios que conforman el estado de Río Grande do Sul están en alerta debido a las fuertes precipitaciones que alcanzaron niveles que no se habían visto desde 1941. La lista de municipios afectados incluye la capital del estado, Porto Alegre, donde el nivel del agua ha superado los 5 metros. Y en Texas, Estados Unidos, las fuertes lluvias han provocado graves inundaciones y cientos de rescates. De acuerdo al reporte de las autoridades rescatistas, un menor de edad perdió la vida cuando el agua arrastró el carro en el que iba. Además, algunas escuelas han estado cerradas mientras el temporal pasa. 13 municipios de Antioquia se encuentran en alerta por las lluvias que aumentan en esta zona del país. Los más de 100 damnificados por la avalancha en Montebello continúan en albergues. ¡Ay, bendito Dios! 2 días después de la avalancha en Montebello, Antioquia, que dejó en la memoria de sus habitantes un capítulo de terror, los organismos de socorro confirman que a 50 ascendió el número de viviendas afectadas, 19 de ellas destruidas en su totalidad, tras el agresivo paso de la quebrada La Honda. Ya estamos haciendo todo el acompañamiento psicosocial, adicionalmente pusimos a disposición 3 carrotanques porque la bocatoma de los acueductos veredales sufrieron dificultades a raíz de esta avenida torrencial. Ya estamos haciendo la intervención por parte de la Gerencia de Servicios Públicos para restablecer el acueducto. Adicionalmente, nosotros asistimos con todo el acompañamiento de ayuda humanitaria, frazadas, colchonetas, kit noche, kit día y adicionalmente todo el tema de alimentación. En este momento están en un albergue temporal. La temporada de lluvias deja hasta el momento 45 municipios con afectaciones y cerca de 1.900 personas damnificadas. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, acaba de rechazar los señalamientos que lo vinculan con supuesta compra de votos para que las reformas del gobierno Petro fueran aprobadas en el Congreso. Precisamente con el ministro del Interior está Gerardo Aristizábal. Gerardo, muy buenas tardes. Luisa Fernanda, pues el ministro del Interior les ha salido al paso a las denuncias que lo comprometerían con el supuesto acto de corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira. Dice él que nada tiene que ver, que al contrario lo que ha hecho como ministro del Interior es profundizar las denuncias en contra de todos los actos de corrupción que estarían a cargo del señor Olmedo López y de Sneider Pinilla, exdirector y ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, no solamente en ese contrato, sino en otros. Señor ministro, usted dice que no piensa retirarse del cargo precisamente por estas denuncias. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Yo tengo que ser consciente de que lo más importante es el proyecto político que nos tiene aquí y que evidentemente hizo que millones de colombianos eligieran a Gustavo Petro. Nunca le haría daño, pero en este momento salir corriendo sería cobarde y sería reconocer una culpa que no tengo. Yo no tengo absolutamente nada que ver en las filtraciones que no denuncias. Ojo, Sneider ni Olmedo han hecho ninguna denuncia en contra mía, porque yo inmediatamente hubiese
respondido con una acción jurídica contra ellos. Ellos lo que han hecho es filtrar en una revista muy importante. Este fin de semana amanezco yo en una portada con unas filtraciones de Snyder en donde me intentan vincular con estos casos de corrupción. Pero el propio domingo, cuando está ya publicada la revista, sale el abogado de Snyder a decir: al ministro Velasco no lo tenemos en la matriz de colaboración, no vamos a hablar de él. Y hoy, lunes, si ustedes revisan la página web de la W Radio, ¿qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo que el abogado de Olmedo López, que es el hermano del abogado de Snyder Pinilla, los dos cómplices, dicen: no tenemos pruebas. Aquí lo que hay es lo que va a decir Olmedo, pero no tenemos pruebas. O sea, qué fácil tratar de dañar la honra, robarse una plata grande. No solo son los carrotanques, es mucho más. Yo le pido a la Fiscalía y le pido a la Corte que revisen los contratos de los Jagüeyes, que revisen los contratos de maquinaria amarilla, que revise unos convenios con unos municipios, que revise unos convenios con unas corporaciones ambientales, para que comience a contarle al país qué fue lo que realmente pasó en esa entidad. Señor ministro, y segunda pregunta, teniendo en cuenta que usted debe acudir al Consejo de Ministros precisamente, y el tema de la responsabilidad política, en últimas, quien nombra al señor Olmedo López es el presidente de la República, en correspondencia entregándole esa dirección a un grupo político que lo apoyó. ¿Dónde está la responsabilidad política? Se hayan robado a espaldas, como dice usted, de la Casa de Nariño. Sabe que yo tengo la impresión que ese nombramiento no tiene nada que ver con algún grupo político. Snyder era un viejo conocido de algunos sectores de la izquierda, fue candidato al Senado tal vez en una lista de decentes o algo así. Olmedo López, y el presidente confió en él. Siento que le traicionó su confianza. El presidente es una persona que no acolita este tipo de acciones. Yo hablo mucho con él, hablo de mi relación, de la relación del gobierno con el Congreso. Él no aceptaría un hecho de esto, estoy completamente seguro. Y tal no lo acepta que apenas tiene conocimiento, retira a Olmedo de la dirección y le pide a la Unidad Antitransparencia que profundice en la investigación y se le entregue a la Fiscalía. El señor ministro del Interior, quien dice además que nada tiene que ver una supuesta compra de votos para aprobar las reformas que hacen tránsito en el Congreso de la República, y que para la muestra está que el presidente del Senado, Iván Name Vázquez, quien también fue salpicado con haber recibido supuestamente 3.000 millones de pesos, siempre ha sido un opositor de esas reformas. Desde el Ministerio del Interior, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric, y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.